¿Cuánto es el mínimo dinero que necesito para contratar con el Estado? Esta es una pregunta que ya me han hecho varias personas y debido a esto es que decidí sacar este video. Básicamente esto depende de dos variables y se las voy a explicar a continuación. La primera de ellas tiene que ver con las modalidades de contratación y la segunda con el músculo financiero de la empresa. Cuando nosotros, en las modalidades de contratación tenemos la mínima cuantía, que este es un proceso sencillo que es el 10% de la menor cuantía que tiene la entidad estatal y por eso los procesos de contratación en sus montos de dinero pueden ser un poquito menores a las demás modalidades de contratación. También tenemos lo que es la selección abreviada, que se da en dos casos. Se da lo que es la contratación de menor cuantía y la subasta inversa. Para esa modalidad pues ya normalmente son procesos de mayor monto de dinero, por ende pues hay que tener más dinero disponible para poder ejecutar el contrato, además de los requisitos en temas de documentación, porque acá ya sí nos exigen el RUP. También tenemos lo que es la licitación pública, que es la modalidad de selección general, que normalmente las entidades la sacan cuando no la tienen que especificar en ninguna de las otras modalidades, pero también en sus montos de dinero y en sus requisitos, además en sus tiempos solo de presentar la oferta son largos. Por otro lado, tenemos también lo que es el concurso de méritos, que ya es según la idoneidad del contratista, que ya es para unos casos muy específicos donde unas personas o unos perfiles o unas empresas muy en particular puedan cumplir con los requisitos para esta modalidad de contratación, y también en temas de dinero pues también son sumas considerables. Y por último tenemos lo que es la contratación directa, y este es el mecanismo de selección del contratista en casos específicos, por una urgencia manifiesta, porque solo un oferente está en las condiciones o tiene la experiencia para ejecutar un contrato en particular, y pues ya el monto de dinero, eso depende pues de la necesidad. Y también en temas de documentación y en temas de pagos del contrato se va dando según se acuerda en el contrato. Eso viene a funcionar más o menos como una contratación con un ente privado, y también en temas de dinero también se necesita. Entonces, por ello, si volvemos a lo que les explicaba en cuánto es el mínimo dinero que necesitamos para contratar, es allí donde en este caso les voy a dar el ejemplo con lo que es la mínima cuantía. ¿Por qué? Porque es el proceso más sencillo y es el que maneja menor presupuesto las entidades estatales. No quiere decir que sean dineros considerables, para nada. Pueden ser según la entidad, porque pues cuando son gobernaciones o son entidades más grandes pues tienen un presupuesto más alto, por ende sus dineros para la mínima cuantía son más elevados. Cuando yo me refiero al músculo financiero como tal, hago alusión a lo siguiente, que es el ejemplo que les voy a explicar a continuación. El valor del contrato, digamos que yo quiero aspirar o quiero presentarme a procesos de contratación de 30 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? La utilidad pues puede variar dependiendo la empresa y dependiendo pues su margen de ganancia y sus gastos y costos que tenga, entre un 20 y 45%, pero en este caso voy a hacer el ejemplo con un 30% de utilidad. Para yo poder tener este 30% de utilidad, pues acá en el precio de venta tenemos esta fórmula, que es como yo calculo el dinero que voy a necesitar para poder ejecutar el contrato, y esta fórmula que tengo, que es el precio de venta, que es igual al costo variable de la unidad, y que es el CB, y tenemos que eso va dividido entre 1 menos el margen de contribución de lo que yo voy a aspirar a ganar. Finalmente, después de aplicar la fórmula, tenemos y despejamos al CB, que es el costo variable por unidad. Tenemos que multiplicamos a 30 millones de pesos, que es el valor del contrato, por 1 menos el 0.3, que sería el mismo 30%, que sería lo mismo que tener 30 millones de pesos por el 0.7, que es el valor total que yo voy a necesitar para ejecutar el contrato. Y esto me da que yo debo tener disponible para ejecutar el contrato 21 millones de pesos. Esto pues puede variar también según el tipo de empresa, porque pues hay empresas que son productoras y necesitan todo este dinero para poder producir, para poder comprar material, para poder pagar mano de obra directa, para mantenimiento de maquinaria y demás. Ya cuando son empresas comercializadoras,
pues necesitan invertir estos 21 millones de pesos para comprar todos los productos o todos los insumos que tiene que entregar en el contrato, ¿cierto? Y finalmente, pues la utilidad esperada sería pues ganarse 9 millones de pesos de esos 30 millones, pero tienen que tener un músculo financiero de 21 millones de pesos. Acá, en el músculo financiero como tal, tenemos que, ¿por qué decimos que es tan compleja esta parte de tener este dinero y este músculo financiero? Y es por la forma en cómo las entidades estatales nos hacen los pagos en los procesos de mínima cuantía. Eso se puede dar de tres formas. Una, en pagos parciales. Normalmente cuando hay un contrato largo que dura un año, hay veces que uno firma contrato, por decir, a principio de año, febrero, marzo, y se termina el 31 de diciembre. Entonces normalmente la entidad mes a mes me está haciendo pedidos y a principios del siguiente mes pues yo voy facturando lo que ejecuté en el mes inmediatamente anterior, y a medida que voy haciendo esas facturas pues me van haciendo los pagos. La segunda forma es en pagos de 50 y 50, es decir, cuando yo he ejecutado el 50% del valor del contrato, puedo hacer la primera factura por la mitad del valor del contrato. Y el segundo pago viene a ser cuando ya termino de ejecutar el otro 50% y doy por finalizada la entrega de todo el 100% del contrato, y allí es donde me pagan el otro 50%. Y la tercera forma, que es la más difícil y la más compleja de todas, es cuando me hacen un solo pago. Es decir, yo tengo que tener, en el ejemplo de los 30 millones, tengo que tener todos los 21 millones disponibles, todo el dinero que necesito para ejecutar todo el contrato, y finalmente, cuando ya he entregado todo, me hacen un solo pago al final del contrato. ¿Y cuál es lo otro que también hace muy complejo el tema? Y es el plazo de pago de las facturas, porque una vez yo hago la factura, la entidad tiene 60 días para pagar. Es lo que normalmente manejan las entidades estatales, aunque hay veces está uno de buenas y le pagan a 30 días, y hay veces que es peor, que le pagan a 90, pero se dan en estos tres variables, y la más normal es de 60 días. Y ya por último, pues que efectivamente las entidades no hacen anticipos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos toda esta situación? Lo que pasa es que si nosotros, cuando estamos trabajando con el Estado, vendiéndole al Estado, y tenemos varios contratos simultáneos y nos ganamos varios contratos, pues esto no va a ser solamente representado en un contrato de 30 millones, sino en la sumatoria de los contratos que uno esté ejecutando durante el año. Entonces hay que tener pronosticado todas estas cuentas, porque si no se puede uno colgar a la hora de ejecución. Por eso también es importante tener buenos créditos. Eso es re importante, tener empresas y proveedores que le den a uno créditos a 30, 60 días, que eso le va dando a uno maniobrabilidad, y tener eso muy claro, porque en una falta, en algo que usted incumpla el contrato, ahí ya puede tener problemas serios con el Estado. Entonces eso es para que le echen bien cuentas a sus finanzas antes de empezar a contratar con el Estado. Y recuerden que nuestro objetivo principal es que ustedes aprendan a contratar con el Estado, y por eso creamos este canal de YouTube, que es por medio del que nos están viendo, donde pueden aprender de forma gratuita, y además hicimos un curso virtual a un bajo costo, y por último ofrecemos asesorías personalizadas que van desde el diagnóstico empresarial hasta la presentación de ofertas. Así que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo, y por último no olviden suscribirse al canal. Chao.